Carta de Simón. Todos mis queridos miembros de la Iglesia Sunai y los bereanos que han llevado el movimiento de volver a la palabra son mis colegas. Todos juntos nos hemos sacrificado. Todos nosotros somos figuras públicas que Dios ha llamado. Todas las enseñanzas que los santos realizan en la Iglesia no son cosas personales ni tampoco obras que no tienen esperanza. Dios envía al unigénito a esta tierra. Dios cuida de él, lo estima y le ordena el camino que tiene que ir y todas las cosas. Toda la obra que Él hizo, nosotros la llamamos vida pública de Jesús. Aquellos que permanecen en su palabra hacen que sean sus discípulos, hacen que ellos puedan estar con Él, hacen que prediquen y les da la autoridad de echar fuera demonios, haciendo que todos nosotros también tengamos la vida pública. Yo, Simón, desde que el momento en que el Señor me ha llamado, ha determinado que mi vida es la vida pública. Desde ese momento no he pensado en trabajar para alimentar a mi familia. Sin embargo, Dios ha alimentado a mi familia a través de los cuervos. Puse todo delante de las manos de Dios, como lo hizo Elías, y mi cuerpo le he dado a la iglesia Songnak. Y yo constantemente he dicho a mi esposa, la obra que yo hago es la obra pública. Yo soy una figura pública, por lo tanto no trates de saber lo que hago, ni esperes que yo me encargue de ganarme la vida, sino que cada uno de nosotros tenemos que tener la vida pública. Por lo tanto, mi esposa sufrió en diversas formas, sin embargo, ella no intervino en la obra que yo hago, sin importar si vendía la casa o si entregaba una gran fortuna a Dios o si usaba el dinero que ganaba para poder dar mi vida delante de Dios. Ni tampoco se quejó, sino que doy gracias a Dios por darme una gran compañera de la fe. La vida pública de Simón no es común como las otras. Es el camino especial que Dios me ha dado. Y ya he venido al final de este camino, y el que viene tras de mí también tendrá que sufrir estos sufrimientos. El pensar en no sufrir es igual que una mujer que va a tener un hijo. No piense que no vaya a tener el dolor. Esto es algo imposible. Dios ya dijo a la mujer: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñez, como con dolor darás a los hijos. De esta forma, este mandamiento se ha cumplido desde el principio hasta ahora. Es lógico que no exista nadie que no haya experimentado el dolor al dar a luz a un hijo. Nosotros ahora estamos aprendiendo y creyendo y tomando como llamado esa enseñanza que Simón nos ha dado. Yo tuve la determinación de que iba a escribir 250 libros acerca de ser mediador del Evangelio hace 50 años. Espero que todos ustedes no vuelvan a deambular, sino que no vuelvan a construir sobre ese fundamento que ya construyen. Estos libros que he escrito es la fe que enseña a nuestra iglesia. Espero que cada uno podamos hacer cumplir la voluntad de Dios. La palabra de Dios, Juan capítulo 6, versículos 53 hasta 58. La palabra de Dios, capítulo 6, desde el versículo 53 hasta 58. Vamos a leer todos juntos. Jesús le dijo: de cierto os digo, si no comeréis la carne del Hijo del Hombre y veréis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que me come mi sangre y bebe mi carne tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que me come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron del maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Amén. Por favor, todos nosotros vamos a pedir antes de escuchar la palabra de Dios, para que cada uno de nosotros podamos tener la llenura del Espíritu Santo y para que nosotros podamos recibir esa palabra. Vamos a orar todos juntos.
또 달려갈 길을 밝히 보고 갈 수 있도록 우리를 인도해 주시는 귀한 시간이오니 이 시간에 큰 감동을 받기 원합니다. 하나님의 모든 뜻을 이해하고 의지하고 감동받으며 또 우리가 결심하고 함께 달려가기 원합니다. 역사하시고 도와주시옵소서. 말씀 전하는 주의 종을 강건케 하시고 피곤치 않게 하시고 늘 하나님의 지혜와 지식과 능력으로 힘있고 하나님의 영원하신 뜻을 선포하시는 데 어려움 없도록 도와주십시오. 하나님 아버지, Padre Dios glorioso, también el día de hoy, tú nos has llamado a cada uno de nosotros y nosotros hemos obedecido y en este día santo nos hemos reunido delante tuyo. Padre Dios, escógenos a cada uno de nosotros. 너희가 나를 택함이 아니라 내가 너를 택했다. No es que nosotros lo escogemos, sino que tú nos escoges a nosotros. Ayuda, Señor, que todos ellos sean personas que tú escojas. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 여러분들이 이 설교 요지는요. Esta síntesis 설교 요지는 이게 del Día del Señor, 시작부터 11줄은 21줄은 todas estas 21 우리 신앙의 letras son 용어에 대한 conceptos acerca de nuestra fe. 우리에게 주신 은혜에 대하여 잘 깨달을 수 있는 Y nosotros a través de ellos podemos entender la gracia que Dios nos ha dado a nosotros. 성경 Y ustedes al ver cada una de estas síntesis, ustedes van a poder encontrar desde Génesis hasta Apocalipsis. Y es como un 이게 그 libro que tiene todos los conceptos de esto. Y nosotros vamos a podemos encontrar libros pues con esta síntesis. Espero que cada una de sus familias puedan tener estos libros. Y por favor lean esta síntesis, porque son unos conceptos, son conceptos de la prédica. Si ustedes leen la síntesis, entonces ustedes van a poder volver a escuchar una prédica cuando anterior. Por favor, cada uno de ustedes también en sus familias enseñen esta síntesis y cada día lean una y otra vez la síntesis para que cada uno de ustedes puedan estar llenos de esta verdad, 그렇게 되지 않겠습니까? para que puedan estar llenos del Espíritu Santo. De la misma forma nosotros podemos ver a María y a Marta. Pero entonces, ¿qué fue lo que Jesús dijo? Aunque son hermanas, una de ellas se esforzó para escuchar la palabra de Dios, otra para poder servir. Pero entonces, ¿cuál de ellas es la que es? Pues mejor, ¿quién de estas dos son mejores? Pero entonces una escogió escuchar la palabra de Dios. 좀 그렇게 해서 집집마다 그 Pero por favor, todos juntos, por favor, escuchemos la palabra de Dios y cada una de sus familias tengan esos libros para que ustedes puedan leer una y otra vez. 개정판도 있으니 그쯤 가서 참 이렇게 아주 Por favor, cada uno de ustedes, por favor, lean una y otra vez esta síntesis. 그렇지만은 아주 놀라웠어요. Y también es algo que viene de mi boca, es algo que me sorprendo. 마셔라. Vamos a leer todos juntos la síntesis. Beba de la sangre de Jesús. Dios es vida. Él envía el Verbo para darnos la vida. El Verbo es la vida que salva nuestro espíritu. Dios desea darnos esta vida, por lo que envía a Jesucristo. Jesús es el Verbo. Jesús dijo, yo soy el camino y la vida. Jesús es la vida que vino como hombre. La humanidad no tiene vida por el pecado y perecerá por el pecado y la muerte. Aunque la carne pueda verse gloriosa, el espíritu no lo es, sino que está debajo de la maldición y al final morirá por la eternidad. Como el espíritu es eterno, él morir por la eternidad. Entrará a las llamas del fuego y sufrirá por la eternidad. Como no conocen acerca del infierno, no creen en el Evangelio. Sin embargo, el infierno está esperando. Los demonios también temen ese lugar. El Espíritu Santo, para salvar a nuestro espíritu, hace que comamos y bebamos de la carne y sangre de Jesús. Dios conoce dónde irá la humanidad. Conoce que los que no son justos perecerán y los que son justificados recibirán la vida eterna. Esta es la razón por la cual Dios nos revela que Jesucristo es la vida. Nuestra fe es creer que Jesús es la resurrección. Esta es nuestra esperanza. Esto es la promesa de Dios.
Cuando el último día venga a nosotros, ciertamente resucitaremos. Esto es porque tenemos la vida en nuestro espíritu. El Espíritu Santo será testigo de esto. 성령이 이 생명의 증인이 되어 주셨다. Amén. 하나님은 생명이십니다. Dios es vida. 이 교회에 나와서부터 Nosotros, al venir a la iglesia, nosotros escuchamos mucho acerca de la vida. Y nosotros escuchamos mucho acerca de las prédicas acerca de la vida. Y también nosotros en la Biblia también podemos encontrar la palabra, 사용하고 있습니다. pues, de la vida. 그래서 이 생명이 얼마나 Pero entonces nosotros sabemos qué tan importante es la vida. 하나님께서도 바로 우리 인간에게 Y Dios de la misma forma para darnos a nosotros la vida, 그 모든 것보다도 Él nos entrega lo más precioso de Él. 그 아들을 통해서 Y nos da a nosotros al Hijo. Y nos da a través del Hijo, nos da a nosotros la vida. 곡식 자라게 하려고 오지 않았습니다. La verdad es que Jesús no vino a esta tierra para que nuestros negocios vayan bien o para hacer crecer a las plantas del campo, sino que vino a nosotros a darnos la vida a nosotros. Por eso Dios envía al unigénito que estuvo en su seno. ¿Para qué? Para darnos la vida. 그러나 사람들은 Pero entonces las personas, 그 하나님의 의도를 이해 못하고 como no entienden esa voluntad de Dios, pero entonces 다 보내고 있습니다. 그러니까 tienen una vida que no tiene ningún significado. Y entonces ellos también, 영생에 들어갈 자가 있고 hay algunas personas que entrarán en la vida eterna, otras tendrán que recibir el juicio y otros que estarán en necesidades, y luego habrán espíritus que tendrán que perecer. 다 읽으세요. 그건 Y por favor, todos ustedes lean ese libro, ¿de dónde irá mi espíritu? 정말 내 영혼이 어디 가면 우리 자식들 Por favor, queridos hermanos, ¿dónde irá el espíritu de sus hijos? ¿Dónde irá el espíritu de cada uno de ustedes? 이렇게 생명이 그래서 성경 말씀 뭐라고 Pero entonces, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Es que esta palabra es la palabra de vida. ¿Quién es Jesús? Es el dueño de la vida. Y también, ¿quién es el Espíritu Santo? Es el Dios de la vida. 생명의 Y también nos está hablando sobre la resurrección, donde tiene la vida. 생명의 Pero constantemente hablas acerca de la vida. 근데 오늘 여러분이 꼭 Pero entonces hay 3 tipos de vida que hoy en el día de ustedes tienen que saber. Es algo que he repetido una y otra vez, pero la verdad es que las personas dejan pasar esto y no entienden. 그러면은 어떻게 되냐? ¿Qué es lo que pasa si una persona deja pasar esto? 그냥 그러면은 나중에 시험 볼 때 나타납니다. 학교 가서 애들 Si nosotros vemos a los niños, las personas que estudian, a los estudiantes, uno puede saber cómo esa persona pues ha estudiado cuando toma el examen. Pero entonces hay muchos padres que entregan pues un gran dinero para poder estudiar, para poder que sus niños puedan estudiar. 시험 볼 때 Pero entonces nosotros, cuando esos niños pues tienen un examen, nosotros podemos saber si ellos han estudiado o no. Eso es el hecho de dejar pasar pues el estudiar, y esto es una palabra que se usa en japonés, se llama vaga. 이렇게 너무 이렇게 조이다가 Pero entonces, ¿lo que significa esta palabra? Si nosotros vemos el tornillo, si nosotros ajustamos el tornillo fuertemente, tan fuerte que luego pues ya no tiene la fuerza y comienza a rodar en ese mismo lugar. De esta misma forma, nosotros cuando tenemos nuestra vida de fe, podamos ajustar una y otra vez, pero luego si ajustamos mucho, esto comenzará a rodar sin poder ajustarse. Esto es lo que significa el dejar pasar las cosas. 머리가 바가다. O sea, esto que es una persona que ya es tonta, 아주 가장 porque piensa que tiene una gran sabiduría, pero la verdad es que tiene que dejar pasar lo más importante. 걷던 놈이다. O sea, y también así llamaban algunas personas que dejaban pasar la palabra o lo más importante. Y la verdad, para los japoneses, el dejar pasar una información o o algo que es importante por tratar de ser inteligente, 바가요로 바가요.
son menospreciados. 됐어요. 아주 La verdad son menospreciados. 떨고 있다. Que ya su pues cabeza está pues ya no sirve por ajustarse tanto. 3살 먹어서 국어를 한글을 Otro ejemplo, si les explico a ustedes, nosotros a los 3 años enseñamos a los niños para que puedan hablar y puedan escribir y hablar y leer. Pero entonces, si los niños al entrar al colegio, nosotros podemos ver que ellos comienzan desde el abecedario. Pero entonces ellos, luego al entrar a la primaria, todos ellos como saben conocer, pues ya saben conocer, ya saben leer y escribir. Pero ¿será que cuando ellos entran al colegio sabiendo escribir, será que ellos son pues genios? 신동이라고 했던 사람들이 ¿O son personas o son los niños que son los primeros en la clase? 뭐가 되고 엄청나게 기대했던 사람이 지금 한국에 그 유명한 신동들이 하나도 없어요. 고등학교 나오면 그다음에 하나도 없어요. 왜 그럴까? Pero entonces, ¿cuál es la razón de esto? 그들이 학교에 딱 들어갑니다. Que ellos entran al colegio, pues a la primaria, 저는 이미 pero entonces ellos piensan, yo como ya sé saber, pues como ya sé leer y también puedo leer el periódico, pero entonces la profesora desde la primera, pues de primaria comienza a estudiar el alfabeto. Entonces los niños se ríen y dicen, yo ya conozco todo eso, pues yo ya conozco el alfabeto. 이는 선생은 그 Pero la verdad es que el profesor lo que está enseñando es que en cada idioma tiene una filosofía, o sea, tiene un conocimiento que es profundo. 구음이란 것은 철학이에요. 언어보다 Pero entonces 그래서 nosotros sabemos de que estos idiomas tienen como esa filosofía, entonces uno tiene que saber bien los principios de cada uno de sus idiomas. Por eso los profesores, ¿qué es lo que hacen? Nos enseñan desde el principio cada uno de sus fundamentos y principios, pero los niños, como piensan que ya conocen todo, dejan pasar eso. 배워 하면은 Pero entonces si los profesores dicen, tú pues debes estudiar y pon atención, pero los niños dicen como, yo ya sé estudiar y yo ya sé leer, pero entonces yo no sé por qué tengo que aprender eso si yo ya sé leer y pues la verdad ellos eventualmente cuando comienzan a crecer ya pues no serán personas que puedan ser usadas grandemente. 유치원된 수 있습니까? 유치원도 그래요. Pues si vemos al pastor Kim Song-yeon, él desde cuando él ni siquiera fue pues 이제 제 이름자 a transición, sino que él pues entró solamente a primaria. Cuando él entró a la primaria, él solamente supo escribir su nombre, supo escribir madre y padre. Ni siquiera el nombre de su padre ni de su madre, sino solamente supo escribir solamente padre, madre. Pero entonces él no supo leer ni escribir. Pero entonces, pues cuando él entró a la primaria, muchos de los niños ya sabían leer. Y él no, pues ni siquiera sabía ni escribir ni leer. Entonces él puso una atención a lo que la profesora enseñaba. Pues porque él no sabía. 1학년부터 1등만 했습니다. Y entonces desde el primer grado, él fue el primero en cada una de sus clases. 그렇지 Él ni siquiera supo, ni supo escribir ni leer, pero de todas maneras desde el primer grado comenzó a ser el primero en cada una de sus clases. 잘했습니다. Él fue bueno, 영양. él fue muy excelente en cada una de sus clases. ¿Por qué? 헛돌지 않냐고. Porque él no dejó pasar esto, sino que él aprendió lo que tuvo que aprender. De esta misma forma, queridos hermanos, ustedes en la iglesia han escuchado mucho la palabra de Dios. Ustedes pueden conocer toda la Biblia, en general. Entonces ustedes podrán escuchar la prédica y pueden decir como, yo ya conozco todo esto. Y entonces parece que dice lo mismo una y otra vez. 그 소리 직접 했다는 사람 안수저대에서도 타락했어요. Pero la verdad, yo conozco muchas personas que han dicho esto y eventualmente han caído. Queridos hermanos, presten atención. Hay 3 vidas que nosotros tenemos que saber. 생명에 대한 3가지. Hay 3 vidas que nosotros tenemos que saber. 이 중에서 예수 안 믿는 사람들도
똑같이 생명이라고 말합니다. Pero entonces si nosotros vemos, los incrédulos también hablan sobre la vida. 목숨입니다. Pero la verdad, esta vida que ellos están hablando de la vida en la carne. Eso se llama pushike. ¿Qué significa? Viene del el respirar. Es la vida en la carne. Es la respiración de que uno tiene al estar en esta carne. Y esa es la vida que están hablando. Pero en el momento en que la carne vuelva al polvo de la tierra, ya, esta vida en la carne termina. No es algo que va a continuar. Y tampoco no es que esa vida de la carne lo vaya a llevar al reino de los cielos, sino que es algo que pertenece cuando tiene esta carne. Y es esta vida de la carne que da a las personas para que puedan vivir al estar en esta carne. Pero también esta vida de la carne no es algo que solamente el hombre tiene, sino que también las bestias tienen, los animales tienen, hasta las bacterias tienen y los virus también tienen. Nosotros no podemos imaginar cuántos virus existen en este mundo. Y la verdad, el hombre ni siquiera ha descubierto todos los virus en este mundo. Y también el virus también tiene esa vida, en la carne. Pero entonces como ellos tienen la vida también dentro de nosotros, esos virus viven y también hace que esos virus sean medicina o también pueda ser algo malo para nuestro cuerpo. Esta es la carne en la vida. Y esta carne de la vida solamente es donde esta carne tiene. ¿Qué nos está diciendo a nosotros? Ustedes no busquen qué vestir, qué comer en esta vida, en la carne. ¿Por qué? Porque Dios ha dado el sol y la luna hasta los malos y hasta los buenos. Y todo aquel que para poder alimentar su carne tiene que sudar de su frente. ¿Qué fue lo que Dios le dijo a Adán? Tú has venido de la carne y tú tendrás que sudar en tu frente para poder conseguir el alimento. Y tú como eres polvo tendrás que volver al polvo de la tierra. Ahí es donde acaba esa vida de la carne. Pero queridos hermanos, ustedes y yo al venir de la iglesia, cuando ya les he dicho unas veces, y también el Señor nos dice que no busquemos qué buscar y qué comer en esta vida en la carne, sino que busquemos su reino y su voluntad. Pero entonces muchas personas vienen y dicen, ay Señor, dame el alimento, dame el dinero para poder ganar mi negocio. O sea, ¿cuánto de sus vidas ustedes están pidiendo por las cosas de la carne? Pero por eso, y la verdad es que todo esto no tiene nada que ver con su espíritu. O sea, están pidiendo como si fueran, vagando. Pero la verdad qué triste es esto. Hay muchas personas que vienen a la iglesia y dicen amén, amén al escuchar la prédica, pero todos ellos están pidiendo por las cosas de la carne, por la vida de la carne. ¿Pero por qué es esto? Porque están sobrepasando la palabra de Dios. Porque están dejando pasar la palabra de Dios. ¿Qué tan temeroso es esto? También el hecho de tener la sanidad de nuestras enfermedades es para que nosotros podamos tener la vida en esta carne. Y yo también, como les he dicho la semana pasada, en el avivamiento de la sanidad, es donde que la sanidad primero tiene que venir a nuestro espíritu. Y si mi espíritu va bien, entonces mi espíritu tiene ese poder, esa autoridad para poder ordenar a nuestra carne para que vaya bien. Eso es lo que les dije a ustedes una y otra vez. La verdad es que Dios no ha enviado a su Hijo unigénito, su Hijo precioso, a este mundo por cada uno de las cosas en la carne. La verdad es que Dios no ha dado, la verdad no vino a esta tierra y ha recibido la persecución y ha recibido los insultos y sufrimientos por la vida en esta carne.
La verdad, en esta humanidad, nosotros en toda la población de este mundo, ni siquiera un tercio de toda la población cree en Cristo. 그렇게 사람들이 목숨만 가지고 있는 네필림도 어떻게 됐습니까? Pero ¿qué pasa con las personas, con los nefilines que ni siquiera tuvo el espíritu, sino que solamente tuvo la vida en la carne? Si todos ellos fueron destruidos de una vez en el diluvio. Pero Dios escogió solamente a uno, a Adán, 그에게 y le dio a él 생기를 부어서 el aliento de vida. Y hizo que tuviera, o sea, que tuviera la vida. Él fuera un ser viviente. 그래서 생명이라고 합니다. Y por eso se le llama que es un ser viviente. 바로 생명이라는 것은 Por eso cuando hablamos sobre la vida, no estamos hablando de la vida en la carne. Aunque la palabra puede ser la misma palabra, 이게 혼잡스럽게 쓰 y uno pues puede confundirse con eso. Pero la verdad es que tenemos que diferenciar esta vida. La vida que nosotros, cuando hablamos sobre la vida de la carne, estamos hablando de la respiración de esta carne. Pero la vida que viene de Dios está hablando sobre la vida del Espíritu. 생명을 말하는 것입니다. Está hablando sobre el Espíritu. No está hablando del alma, sino sobre el Espíritu. 그래서 생명을 Por eso cuando Adán también, cuando dice que es un ser viviente, 영혼이라고 그랬죠. que dice que es la madre de los vivientes, que es un ser viviente, que tiene la vida, pero esta vida no está hablando de la carne, sino del Espíritu. 살리는 것이 생명이에요. Lo que hace vivir al Espíritu es la vida que viene de Dios. 지탱해야 되는데 그래서 아담에게 생명을 줬는데 Pero Dios también le dio la vida a Adán. 아담이 하나님의 계명을 어기고 선악. Pero entonces Dios le dio un mandamiento e hizo que, pero Adán, él desobedeció a ese mandamiento que Dios le ha dado. Pero entonces su vida en la carne, él pues no pereció, sino que él tuvo a Caín y a Abel y también tuvo a su descendiente y ahí de ahí salió toda la humanidad. Pero ¿qué es lo que murió cuando desobedece a ese mandamiento? Su espíritu, o sea, su vida en el espíritu. 인하여 Y por eso, por medio a través del pecado, su espíritu ha muerto. 지금 육체의 감정, 육체의 정욕대로 행함으로써 그래서 양심상 Pero por eso, nosotros cuando hablamos sobre el pecado, pues podamos pensar en la carne, pues en las cosas de la carne, por los deseos de la carne, por nuestros sentimientos, por la conciencia que nosotros tenemos. 율법이 Sino que nosotros, luego de que la ley de Moisés vino, uno pudo saber de que uno era pecador. Pero antes de esto no sabían que eran pecadores. Pero su espíritu ha muerto. ¿Pero cuándo? En el huerto de Edén, cuando Adán ha comido y desobedeció de ese mandamiento del Señor. 죽었어요. El espíritu murió desde ese momento. 모세 율법을 통해서 모세를 통해서 Pero entonces a través de la ley de Moisés, la humanidad supo, nosotros somos pecadores. Pero esto es igual, digamos, si nosotros, digamos, que nuestro rostro, pues, está sucio y tenemos una suciedad en nuestro rostro, pero nosotros no sabemos que nuestro rostro está sucio. Pero luego al ver el espejo, nosotros sabemos, pues, uno puede saber, mi cara está sucia. Por nosotros, pero la verdad es que no significa que el espejo haya ensuciado nuestro rostro, sino que ya desde el principio nuestro rostro estaba sucio. Pero nosotros a través del ver el espejo entendemos de que somos pues limpios, pues sucios en el espejo. Que nos dice que la ley es el espejo. Si nosotros vemos en el pasado, no existía el espejo, pero el espejo era hecho de bronce. Y entonces las personas que trabajaban en el tabernáculo, ellos reunieron todas el bronce y los espejos que se usaban de esas mujeres y formaron una vasija con ese bronce. Pero cuando hablamos sobre esta vasija, se le llama, pues, pusieron el agua y esto se le llama mar.
그래서 성전에 Pero entonces, ¿qué fue lo que ellos hacían en ese momento? Que ellos primero tienen, antes de entrar al lugar santo, tienen que verse en ese espejo, en ese mar. Tienen que limpiar sus pies y manos. Y también como vemos en Lázaro y el rico, que es lo que dice el rico a Abraham, que 분등입니다. le diera el agua 분등이 왔는데 en la gota de Lázaro, que era un leproso. 것만 주세요가 아니라 Pero él no pidió que un vaso de agua, sino que él pidió una gota de agua en el dedo de Lázaro. Si nosotros vemos a los leprosos, la verdad es algo, pues sus pieles es algo asqueroso. Pero entonces, ¿qué fue lo que dijo? Resucita a Lázaro y haz que vaya a las personas. 살아난 자가 있다. Pero dijo Abraham que dijo, esto no es posible. ¿Por qué? Porque aunque él vaya a resucitar y vaya y les lleve la palabra, ellos no van a poder creer. ¿Por qué? Porque cualquiera que no ve y entiende a través de Moisés, no van a poder entrar. ¿Pero por qué es esto? ¿Qué es lo que significa esto? Que todos tienen que venir a través de Moisés, porque todos los que ya de sus rostros que ya era sucio en el huerto de Edén a través de Adán, todos ellos que o sea, ¿qué significa esto? Que ninguno a través de la ley, si ellos no conocen que sean pecadores, no hay nadie que pueda entrar al reino de los cielos. Aunque ellos digan, Señor, Señor. 기도를 하고 그러는데 우리 예배 시간에 También nosotros en nuestro culto, tenemos nuestra oración de arrepentimiento. Pero ¿qué es esto? De que uno entienda de que es pecador. 생명이 죄로 인해서 죽었습니다. Y nosotros, pues, hemos muerto a través de ese pecado. Pero entonces nosotros, ¿cómo podemos vivir? 예수께서 Por eso el Señor, 내 피를 받아 ¿qué fue lo que Jesús dijo? Ustedes coman de mi carne, 받아 마셔라. coman de mi sangre, 그러면 생명을 얻고 y ustedes podrán recibir la vida. Y eso es lo que la Biblia nos dice a nosotros. El pasaje bíblico que hoy leímos, que es la sangre de Jesús, es la vida. ¿Qué fue lo que Jesús dijo? Yo soy la vida y yo soy la resurrección. Cuando hablamos sobre esta vida, 영이 살았다. ¿qué significa? Que mi espíritu ha vivido. ¿Qué es la resurrección? 음부랑에서 무덤을 얘기하는 Está hablando que nosotros hemos sido sacados del Hades. ¿Qué es el Hades? El Hades es el sepulcro. O sea que nosotros somos libres de ese Hades. Esa es la resurrección. ¿Qué? ¿Qué es lo que revive? Muchas personas pensarán que su carne viene, pues volverá a salir de ese sepulcro. ¿Qué es lo que viene? Vuelve a vivir. 죽음에서 나오서 영만 영이 Es solamente el espíritu es el que sale de ahí. Solamente el espíritu es que recibe la resurrección. 예수께서 나는 Por eso Jesús, ¿qué fue lo que dice? Yo soy la vida y yo soy la resurrección. Yo soy la resurrección y soy la vida. O sea, es lo mismo. 내가 곧 무덤을 이겼다. Por eso, vencer a la muerte, el vencer a la muerte es esta vida. Por eso, los que creen de que Jesús es Cristo y es el Hijo de Dios. ¿Qué significa Cristo? Es que es el que ha sido el Salvador. 세가 이기지 못한다. O sea, entonces, si ustedes creen en esto, entonces la potestad del Hades no podrá prevalecer. O sea que esta autoridad del sepulcro no va a poder prevalecer. Esta es la vida. Si lo vuelvo a decir, esa vida que Adán perdió en el huerto de Adán, 생명이 살아나. podrá volver a tener esa vida. 이는 하나님께서 Y esto viene a través de Jesús. Y esto es algo que solamente Dios puede hacer. 우리의 생명이 유일하신 Y por eso nuestra única vida es el Dios único. Nuestra vida en nuestro espíritu 생명이시요 생명의 하나님. es Dios. Y Dios es el único que nos puede dar a nosotros esta vida en nuestro espíritu. 우리를 살리셨어요. 살리기 위해서 Dios nos ha salvado a nosotros. Y por eso Jesús, y Jesús murió en la cruz y hizo que derramara la sangre. Y Jesús, ¿qué fue lo que dijo? El que tiene todo, tiene que tomar de mi sangre. Pero el que si no toma de mi sangre, no tiene la vida. Pero el que toma de mi sangre tiene la vida. Pero entonces ahora nosotros hemos obtenido la vida. Por favor, escuchen bien desde ahora.
De la misma forma como Adán, luego a recibir el Espíritu, él fue un ser viviente y luego él fue puesto en el huerto de Edén. ¿Qué fue lo que hizo? Él hizo que cuidara el huerto de Edén y pues hizo que también juzgara todo. 이렇게 좀 벌어졌습니다. 그다음에 선악과 나무가 Y luego, y también, ¿qué fue lo que hizo? Él le ordenó que no comiera del huerto del árbol del bien y el mal. Y le dijo que si comiera eso, él ciertamente iba a morir. Le dio ese mandamiento. 아담은 Pero entonces, digamos, si Adán hubiera tenido ese mandamiento, entonces él hubiera podido mantener su fe, pues su vida por toda, pues la eternidad. Pero entonces él le dio el mandamiento. Ahora, ya que le dio el mandamiento de que no comiera de él, entonces, ¿qué es lo que él tiene que hacer? 계속 생명이 있는데 Él tiene que obedecer, pero si no obedece a ese mandamiento, entonces él pierde la vida. Por eso él la perdió. 그러니까 오늘 여러분이 Por eso de la misma forma, ustedes y yo en el día de hoy hemos recibido la vida a través de la sangre de Jesús. 여기 살았어요. 이는 Y nuestro espíritu ha vivido. En esto no tenemos ningún mérito de nuestra carne, sino que esto fue dado ¿por qué? Por la gracia de Dios. 0.01% Toda esta gracia que Dios nos ha dado viene 100% solamente de Dios. Esto no es de nuestro mérito, 은혜로 sino que todo esto es a través de la gracia de Dios. También cuando nosotros bendecimos, ¿qué decimos? Que viene de la gracia del Señor Jesucristo. O sea, esto es la vida de Dios, es algo que nosotros recibimos por la gracia de Dios. 얻어서도 계명하니까 어기니까 Pero entonces, aunque ha obtenido esa vida, de la misma como verdaderamente Adán, él desobedeció y perdió su vida. 아주 예쁘죠. Si nosotros vemos a los niños que recién nacidos, nosotros vemos que ellos son hermosos y han pues nacido con la vida. 아이가 살려면 어떻게 해야 되죠? Pero entonces, para que este bebé que nació, ¿qué es lo que tiene que hacer para poder sostener su vida? 그냥 엄마 뱃속에서 태어나면 그냥 Pero no significa, digamos, de que un niño al nacer del vientre de la madre, 엄마가 ¿será que ésta pueda vivir sin la ayuda de su madre? No, entonces la madre tiene que pues alimentar a su bebé y a su hijo. 새들 보면 Todos los niños, todos nosotros hemos podido vivir por la ayuda de nuestra madre y de nuestro padre. 쉬지 않잖아요. 무당 빌리면 또 가서 Nosotros podemos ver de que los animales, ellos se esfuerzan para alimentar a sus crías una y otra vez. 수고해서 Les da una vez el alimento y vuelve a buscar otra vez el alimento para sus hijos. De la misma forma, los niños necesitan el alimento de los padres, de la madre, para poder vivir y sostener esa vida. De la misma forma, nosotros hemos recibido esa vida de Dios, pero nosotros necesitamos ese alimento de Dios para poder tener la vida eterna. 끝난다. 그래서 생명을 얻고 영생을 얻지 못하면 Pero entonces, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Aunque ha recibido la vida, pero si no recibe la vida eterna, entonces tendrá que recibir el juicio. Tendrá que recibir el juicio. 그러나 바로 너희는 내 Pero entonces, ¿qué fue lo que dijo? Ustedes coman de mi carne. 살 뭐야? 영생을 Tienen que comer de mi carne para que ustedes reciban la vida eterna. 그러니까 생명과 영생을 혼돈하지 Por favor, les estoy explicando ahora para que ustedes no confundan la vida que viene de Dios y la vida eterna. Todos juntos ahora vamos a leer Juan 12. Juan 12. 12장 47절부터 합니다. Vamos a leer Juan capítulo 12 desde el versículo 47 hasta el 50. Juan 12 desde el 47 hasta el 50. Por favor, vamos a leer. Al que oye mi palabra y no la guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mi palabra, por favor, vamos a leer hasta acá. Como nos dice acá, Jesús vino a nosotros para darnos a nosotros la vida, a nosotros, a salvar al mundo. Vamos a continuar.
생명을 얻었어요. Pero entonces nosotros hemos recibido la vida. Vamos a leer todos juntos, 48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgare. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Que los dice, aunque recibe la salvación, 그 말을 esa misma palabra, esa palabra que ellos han rechazado, que viene de Dios, 그 말이 널 esa palabra que dice que los va a juzgar a ellos. 기다리기 때문에 너 심판당한 Como tú no has escuchado, tú vas a ser juzgado. ¿Por qué? Vamos a seguirle. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio el mandamiento de lo que he de decir y lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. 뭐라서요? ¿Qué dice acá? 말씀이 Que la palabra que Él ha dado, que la palabra de Dios, ¿qué es? Vida eterna, ese mandamiento. Dice que dijo que es el mandamiento. Esa palabra de Dios, ¿qué es? Es el mandamiento. 그 계명이 뭐예요? ¿Qué es ese mandamiento? 영생. Es vida eterna. 계명은 지키라는 거야. Por eso nos está diciendo a nosotros que nosotros obedezcamos a ese mandamiento. No comas. Entonces, ¿cuál es la razón por la cual hace que nosotros cumplamos con eso? Es para que nosotros podamos sostener nuestra vida. Aunque la vida es algo que nosotros recibimos por medio de la gracia, 영생은 la vida eterna, 심판에 이르지 아니하고 para que nosotros no entremos al juicio y para que nosotros podamos participar en la vida eterna. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? 순종하는 Tenemos que obedecer. 그래 우리가 예수의 피는 은혜로 받지만은 Aunque nosotros recibimos la vida de Dios a través de la gracia de Dios, la vida de vida eterna no es dada por la gracia. 그 계명 아니 Es obedecer al mandamiento que Dios nos ha dado a nosotros. 생명 주셨다고 해서 우리 Pero entonces muchas personas podrán decir, ay, pero entonces si Dios nos da la vida por medio de la gracia, pero entonces ¿por qué será que Dios nos está diciendo que nos dé otro mandamiento? ¿Será que es la ley? 행해야 된다고. ¿Es otro tipo de ley? Entonces muchas personas se confunden en esto. Pero así es como Dios nos está enseñando a nosotros. 말씀을 우리가 순종하면 Por eso nosotros al obedecer a la palabra de Dios, 사실은 하나님의 영생에 nosotros podemos participar junto con el Señor en esa vida eterna. 믿고 Por eso nosotros nos dice a nosotros que nosotros tengamos la fe, que nosotros creamos y nosotros obedezcamos, porque por medio a través de la fe nosotros podemos tener la vida, pero nosotros al obedecer podemos participar en la vida eterna. 어떠세요? Cada uno de ustedes han creído y han tenido la vida. También que nos dice en Hebreos 하는 사람은 구원받는 que los que conocen la verdad tienen la fe, pero todos aquellos que han pecado voluntariamente recibirán el juicio. 심판받는다는 거예요. O sea que recibirán el juicio si no obedece. 이 사람은 불시우도 갈 수 있고 Pero entonces si luego al recibir el juicio, entonces esta persona pues podrá entrar en el infierno o pues tendrá esa salvación 이스라엘 백성이 entre el juego. Otro ejemplo, 양을 잡았죠. si nosotros vemos que los israelitas pues cogían a las ovejas y ellos, ¿qué hicieron con esa sangre? Ellos pues pintaron los dinteles de la puerta. Pero entonces ellos tienen que pasar esa puerta que tiene esa sangre de la oveja para poder recibir la salvación, para poder ser libre de la esclavitud del faraón. 그러나 광야까지 가는 데는 어땠어요? Pero entonces, 고기는 피는 양을 잡아 피는 문설주에 바르고 aunque esa sangre fue puesta pues en los dinteles, pero entonces ¿qué fue lo que dijo que comieran esa carne que venía de esa oveja? De que 해가지고 거기서 나온 다음에 que comieran todo eso hasta los huesos sin levantar los huesos. Pero entonces, ¿cuál es la razón para que ellos comieron todo esto? Para que ellos no se cansaran al ir hasta el momento en que ellos vinieran al Egipto.
Pues nosotros podemos ver que ahora también muchos de los israelitas o también muchas personas usan pues comen hasta los huesos de las ovejas como si fuera algo bueno para su pues carne, 아, 광야까지 나온 것처럼 algo que es bueno para su carne. Pero entonces, estas personas, ¿qué fue lo que los israelitas hicieron? De la misma forma, nosotros por medio de la sangre de Jesús hemos recibido la vida. Hemos sido libres de esto. Pero entonces ahora, ¿qué es lo que nos dice a nosotros? Ustedes tienen que comer de mi carne para que ustedes puedan tener la vida eterna. ¿Qué fue lo que dice? Mi carne y mi sangre y mi carne es la verdadera bebida y verdadera comida. 이것은 O- 아주 이 어떤 하나는 Si les vuelvo a explicar, esta vida de la carne, ¿qué es? 있다가 없어지는 것이고 Es algo que desaparecerá en el momento en que nosotros morimos. Entonces, esta vida de la carne, entonces todos tienen que esforzarse, o sea, todos tienen que sudar de su frente para poder pues, alimentarse. O sea, todos tienen que, esto es algo igual para los creyentes y los que no creen, todos tienen que sudar de su frente para recibir, para poder alimentarse. Pero entonces ahora, para darnos a nosotros esa vida de Dios como algo que nosotros no podemos hacer, como por eso Dios envía a su Hijo para que muriera en la cruz y nosotros a través del mérito de Jesús hemos recibido esa vida de Dios por medio de la gracia de Dios. O sea que nuestro espíritu ha vivido. Ahora que mi espíritu ha vivido, ¿cómo nosotros podemos sostener esta vida 심판받지 않고 sin recibir el juicio y para que nosotros podamos recibir y entrar al paraíso y luego al reino de los cielos? Nos está diciendo que nosotros comamos de su carne para que nuestro espíritu pueda vivir por toda la eternidad, porque nosotros podamos obtener la vida eterna. Y nos está diciendo que nosotros escuchemos la palabra de Dios y nosotros obedezcamos a esa palabra. Pero el obedecer es algo que nosotros hacemos constantemente. Nosotros al obedecer, nosotros somos personas que pertenecemos en Él, que nosotros caminamos junto con Él para que nosotros podamos vivir por la eternidad. 하나님의 뜻이라는 것이 뭔지 ¿Cuál es la voluntad de Dios? Por favor, nosotros vamos a leer todos juntos. 요한복음 Juan 4, 34. Juan 4, 34. ¿Qué fue lo que Jesús dice? Vamos a leer todos juntos. Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que haga su obra. 그렇죠. ¿Qué es lo que dice? Jesús también, ¿qué dice? Él también obedece al Padre. Pero entonces, ¿cuál es su comida? Que mi comida 뜻을 이루는 것이다. es hacer la voluntad del que me envió, del Padre, o sea, ¿qué es esto? Es el obedecer. 다시 목숨. Vamos a decir todos juntos, la vida en la carne. 그래서 목숨 위해서 Por eso necesitamos nosotros que nosotros no pidamos por las cosas de la carne, sino que nosotros primero pidamos por las cosas de nuestro espíritu, para que mi espíritu pueda salvar a mi carne. Si mi espíritu no tiene el poder, no puede salvar a mi carne. Digamos, si nuestra carne en nuestra vida tiene un tumor y tiene un cáncer, pero entonces, ¿qué nos está diciendo? Que nuestro espíritu tenga la fuerza, que tengamos la fuerza y echemos fuera a ese tumor. Dios no obra personalmente en el tumor, sino que nosotros tenemos que recibir 은혜로 en esta vida, en nuestro espíritu. Vamos a decir todos juntos. Nosotros recibimos la vida de Dios. ¿Por qué? Por medio de la gracia de Dios. 선물이라는 건 공짜. ¿Qué significa? Que es gratis, que es el regalo de Dios, que es algo que no tiene ningún mérito de nosotros. Por eso, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es creer. Vamos a decir todos, la sangre de Jesús, tenemos que creerla. 하나님의 말씀을 믿어야 되나? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que creer en la palabra de Dios? No, sino tenemos que hacer, tenemos que obedecer. Por eso es el creer y el obedecer. O sea que nosotros, con medio de la sangre de Jesús, recibimos la gracia de Dios. Y luego por la palabra de Dios tenemos que obedecerla. Vamos a ser todos juntos. 생명없고 Al creer en Jesús, tenemos la vida. 구원의 삶이다. Y nosotros, por medio de él, obedecer la palabra de Dios, recibimos la vida eterna. Vamos a decir todos juntos,
es las 3 vidas. Por favor, queridos hermanos, es algo que ustedes no tienen que olvidar y ustedes tienen que enseñar esto a sus hijos. Por favor, enseño esto a sus hijos, por favor. 이해하시오. 다 가정에 와서 다시 Por favor, digan, 상의하고 얘기해야 됩니다. cada uno de ustedes, por favor, tienen que hablar sobre esto cuando vengan a sus casas. ¿Cuáles las 3 vidas? ¿Cuál es la primera? 생명을 뭐라 그래요? ¿Qué es la vida de la carne? ¿Y cuál es la vida del espíritu? 영원히 사는 것을 뭐라 그래요? ¿Y para qué es que el espíritu pueda vivir por toda la eternidad? 신의 목숨을 지탱하려면 어떻게 해요? ¿Cómo es la forma para que nosotros podamos sostener la vida en la carne? Es el sudor de nuestra frente. Vamos a decir, es el sudor de nuestra frente. 나와서 구걸하면 됩니다. Ay, no, es el hecho de pedir delante de Dios, de rogar delante de Dios. 밥 달라고 떡 달라고. Para que Dios me dé la comida, de que Dios me dé el alimento. 예수께서 광야에서 배고픈 자들에게 Jesús cuando fue al desierto y él vio a todas las personas que estaban teniendo el hambre, pero de todas maneras Dios los alimentó solamente una vez, pero luego ¿qué fue lo que hizo? Que él recogió todo lo que ellos habían sobrado. ¿Por qué? Porque Jesús no vino para hacer esto. La carne, para que la vida en la carne, ¿cómo puede vivir? Tiene que trabajar en el medio de la frente. Y luego, ¿qué es la vida del Espíritu? ¿Uno cómo la puede obtener? Uno tiene que creer. 믿어야 Tiene que creer. 예수 피를 믿어야 O sea, tenemos que creer en la sangre de Jesús. Vamos a decir 3 veces, yo creo en la sangre de Jesús, yo creo en la sangre de Jesús, yo creo en la sangre de Jesús, yo creo en la sangre de Jesús. 피를 믿어야 Nosotros tenemos que creer en la sangre de Jesús para que nosotros podamos vivir en nuestro espíritu y podamos sobrepasar y podamos vencer toda autoridad de la muerte y toda autoridad del Hades. Pero ¿cómo es la vida eterna? ¿Cómo la podemos obtener? Es el obedecer. Vamos a decir todos juntos. 큰 소리로 해서 목숨 위하여 Para la vida en la carne, por favor, todos de pie. 다 일어나서 큰 소리로 합시다. Vamos a decir más fuerte. 지고 떼들 손에 하세요. Por favor, pongan sus dedos. 목숨 위하여 Para la vida en la carne, 이마에 땀을 흘려야 되고 tenemos que esforzarnos. 저드랑이에 땀을 흘려야 되고 Tenemos que sudar en nuestra frente 영을 위해서 para nuestro espíritu. 은혜를 받아야 되고 Tenemos que recibir la gracia. 믿어야 되고 Tenemos que creer 영생으로서 어떻게 para obtener la vida eterna. ¿Qué tenemos que hacer? Obedecer. Así es. 신령영자가 아니에요. Tenemos que obedecer. 영혼의 길령자입니다. 그러니까 영혼에 사는 것은 Para tener la vida eterna tenemos que comer el alimento de Jesús. ¿Qué fue lo que dice? ¿Y cuál es el alimento de Jesús? Es hacer la voluntad del que me envió, o sea, el Padre. Queridos hermanos, digan amén las personas que han entendido. 잠깐 10초 동안에 옆 사람하고 얘기해서 Por favor, díganse en ustedes, en este momento, cortamente, explíquense entre ustedes. 이 세 가지를 얘기해서요. 아는 죄하고 건넘지. Díganse entre ustedes. 또 바가가 되지 마세요. 예? Por favor, cada uno de ustedes, no sobrepasen esta palabra. 정말 바가 되지 마세요. Por favor, en serio, les estoy diciendo, no sobrepasen la palabra de Dios. 정말 건넘지 마시고 세 가지. 자, 그러면 그러니까 하나님 말씀을 순종하려니까 성령의 도움을 Por eso, nosotros para poder obedecer la palabra de Dios tenemos que recibir el Espíritu Santo. Tenemos que recibir la ayuda del Espíritu Santo. Vamos a orar todos juntos.